Los residuos sólidos son el producto de las actividades humanas que no son de valor ni utilidad para su dueño. Hacen parte de los residuos sólidos todos aquellos materiales repugnantes e indeseables. Se dice que el mejor residuo es aquel que no se produce, sin embargo, como esto no es posible, es una utopía, lo mejor es hacer la menor producción de residuos que se pueda. Los residuos pueden cumplir un ciclo que empieza con la producción del residuo, la selección, el manejo y tratamiento, el almacenamiento, la transformación, la comercialización y allí una vez más se produce el residuo. El reciclaje es un punto clave en este proceso, ya que aquí se selecciona mucho de la basura y que se vuelve a reutilizar. Las fuentes de residuos sólidos son la residencial, la comercial, institucional, construcción, servicios municipales, plantas de tratamiento, industria agrícola y residuos peligrosos. La composición de los residuos es básicamente orgánica con un 60%, 15% de papel, entre papel y carbón, 9% de plástico, 7% de vidrio, 4% de metal y 5% para otros. Esta composición también depende del estrato socioeconómico y si se trata de un país desarrollado o subdesarrollado. En los países desarrollados el componente orgánico es incluso menor al componente de papel y cartón y al de los metales. La producción per cápita es la medición que se tiene para establecer cuáles son los índices de producción de basuras. En Colombia el mayor índice lo tiene Santa Marta con 1.1 kilogramos día. Riohacha, kilogramos persona día. En Riohacha es 1 y en Mosquera 1. Dentro de los primeros 7 ranqueados, 5 hacen parte de las zonas costeras, aunque Calima también podría estar en ese ítem. Si Bogotá tuviera el índice de Santa Marta, su producción en toneladas diarias de basura sería superior a las 6 millones de toneladas. Peligros, efectos ambientales. Los efectos ambientales se dividen en directos e indirectos. Los directos son los que tienen que ver con la salud pública, la contaminación atmosférica, la depreciación de la tierra, los efectos estéticos y los peligros físicos y químicos. Los indirectos son la producción de lixiviados, dioxinas, furanos y la demanda de recursos naturales. Las propiedades físicas, las basuras, al igual que cualquier otro material, tienen sus propias propiedades. Su peso específico varía entre 0.5 y 1.1 toneladas metro cúbico. Tiene una importancia relevante, pues con ella se puede establecer el volumen ocupado en el transporte y de disposición de estos desechos. La humedad, tamaño de las partículas, la capacidad de campo, que es la cantidad de agua que puede retener una muestra sometida a la fuerza de la gravedad. Por encima de esta capacidad de campo, el líquido se convierte en lixiviado. La permeabilidad, que es la facilidad del movimiento de líquidos y gases a través del residuo. Las propiedades químicas y propiedades bioquímicas son otras cualidades inherentes a cada relleno, a cada residuo. Los tratamientos de los residuos sólidos. El conjunto de políticas y procedimientos para el manejo de los residuos sólidos es una gestión ante todo ambiental, pero también debe ser económicamente viable. El reciclaje se constituye en el primer paso de este tratamiento y en él se hace la separación, clasificación y recuperación, reutilización de las materias desechadas. Se reciclan papel, cartón, vidrio y metales. Estos elementos tienen una buena comercialización, lo cual hace viable socialmente. Es una fuente de empleo. El compostaje es un proceso biológico aeróbico en que los microorganismos actúan sobre la materia orgánica de biodegradación rápida, obteniéndose abono para la agricultura. Las materias primas del compostaje son los restos de cosecha, los abonos verdes, las ramas de poda, las hojas, los restos urbanos, plantas marinas y complementos minerales que se adicionan para adherirle propiedades a los rellenos que eventualmente no puedan, a los compostajes que eventualmente ellos no puedan tener. Los determinantes en el proceso del compostaje son la temperatura, la humedad, el pH, el oxígeno, la relación carbono-nitrógeno y la población microbiana. El proceso de compostaje se realiza en 4 periodos paramétricos dependientes de la temperatura: mesolítico, termofílico, de enfriamiento y de maduración. El compostaje, las ventajas de la aplicación al suelo. La estructura hace que los suelos compactos se suelten y que los suelos arenosos se compacten. La humedad
Aumenta la relación agua-suelo de los suelos secos. La retención de agua le confiere resistencia a la sequía. La porosidad aumenta la relación de vacíos del suelo, permitiendo mejor aireación y por ende mejor respiración de las raíces. Permeabilidad es una consecuencia de la anterior. Mayor porosidad, mayor infiltración. Aumento de la población microbial. La lombricultura es otro proceso biológico. Hace parte de una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo. Recicla todo tipo de materia orgánica, obteniendo como fruto de este trabajo humus, carne, harina y harina de lombriz. Se trata de una creciente actividad zootécnica que permite perfeccionar todos los sistemas de producción agrícola. La lombricultura es un negocio en expansión y en un futuro será el medio más rápido y eficiente para la recuperación de los suelos en las zonas rurales. La termólisis es un proceso de transformación de los desechos sólidos en energéticos y materia inerte. Aprovecha el valor energético de los residuos sólidos, principalmente los polímeros. Se trata de una incineración a 2000 grados centígrados en una cámara especial sin oxígeno. Como productos se citan los combustibles gas, diésel y carbón, materia inerte y la materia inerte para la construcción. Otras ventajas es que requiere un reducido espacio, no genera exceso de gases tóxicos y como desventaja se cita el alto costo. Gasificación. Proceso termoquímico en el que el residuo orgánico es transformado en gas combustible con algún poder calorífico. El proceso se realiza mediante reacciones que ocurren a temperatura determinada por la presencia del agente gasificante, aire, oxígeno o vapor de agua. Las ventajas: valorización del residuo, buen rendimiento eléctrico y bajo impacto ambiental. Pirólisis es la descomposición térmica de un material en ausencia de oxígeno u otro reactante. El proceso se realiza mediante una serie de reacciones químicas complejas y de transferencia de calor. Produce gases y líquidos sólidos, pueden reutilizarse para la producción de carbón activo. La incineración de sólidos solo es viable si se garantiza el proceso limpio sin emisión de gases. Para ello se debe limpiar los humos generados antes de que salgan a la atmósfera. Los aspectos positivos: reduce el volumen de residuos y proporciona energía calórica aprovechable. Como aspecto negativo está su alto costo. Los rellenos sanitarios son los sitios para la disposición final de los residuos sólidos. Un relleno sanitario debe ser técnicamente seleccionado y diseñado y además debe ser permanentemente controlado. Para la selección del sitio del relleno se debe tener en cuenta: vida útil. El terreno debe tener una extensión tal que el volumen que se vaya a almacenar pueda albergar los residuos durante los siguientes 10 años. La tierra para cobertura en lo posible debe ser del sitio. Las vías de acceso deben ser perfectas para reducir los valores de transporte. Los vientos dominantes en lo posible deben ser contrarios al asentamiento urbano, aunque en un relleno bien diseñado este factor se puede despreciar. La ubicación debe ser cercana al centro urbano, entre 2 y 12 kilómetros. Geología: se recomiendan depósitos de baja permeabilidad, pero a la vez de fácil corte y compactación. La hidrogeología determina la presencia de las aguas freáticas y la dirección de los flujos de escorrentía. Hidrología importantísima para evitar la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales. Hay otros factores como la falla geológica, la seguridad portuaria, las zonas de riesgo sísmico y el costo. ¿Cómo se construye un relleno sanitario? Existen dos métodos para la construcción: el de zanjas o trincheras. Las zanjas son excavaciones longitudinales de 2 o 3 metros de profundidad que se van rellenando con basura compactada, la cual se cubre luego con una capa de la misma tierra de la excavación. El método de área, que se utiliza tanto en rellenos planos como en depresiones, consiste en extender la basura, compactarla y luego se cubre con capas de suelo de 10 o 20 centímetros. El proceso debe repetirse hasta alcanzar la cota de rasante. El relleno deberá contar además con filtros de conducción de lixiviados, chimeneas para evacuación de gases y cunetas de interceptación de aguas lluvias. Los residuos sólidos peligrosos. Se denominan residuos sólidos peligrosos aquel que por sus características infecciosas, combustible, inflamable, explosiva, radioactiva, volátil, corrosiva, reactiva o tóxica pueda causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Por ello son residuos que requieren tratamiento especial. El peligro de los residuos sólidos no reside en ellos mismos, sino en la ignorancia de su manejo. La clasificación de los residuos sólidos peligrosos es bastante amplia, por eso se pueden agrupar en 5 categorías así: sustancias radioactivas, productos químicos, desechos biológicos, desechos inflamables y desechos explosivos. El tratamiento de los desechos peligrosos.
Almacenar en lugares alejados a la población humana. Las instalaciones deben ser seguras ante factores climatológicos, ambientales, no deben ser peligrosos para la fauna ni la flora y deben tener diseño sísmico. El lugar donde las infiltraciones no puedan acceder al medio acuático, y en lo posible deben ser transformados todos estos residuos al estado sólido para mejorar su almacenaje y estabilidad. Muchas